El problema 6 nos pide: demuestre el siguiente teorema. Un lenguaje L es aceptado por un autómata finito no determinista epsilon si y solo si L es aceptado por algún AFD. En este caso, nos están dando ya las características de nuestros autómatas. Nos dicen que el AFN epsilon se llama E y nos dan su quíntupla. De la misma manera, del AFD nos dice que se llama D y también nos da los nombres de su quíntupla. Entonces, para poder demostrar este teorema, tenemos que demostrar que el lenguaje que aceptan ambos es el mismo. Y puesto que L, que es el lenguaje, es un subconjunto de signo estrella, entonces tenemos que realizar la doble inclusión para demostrar que los lenguajes efectivamente son equivalentes. Vamos a comenzar demostrando que el lenguaje del AFD está incluido en el lenguaje del AFN epsilon. Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a considerar que los estados del AFN epsilon que queremos construir son exactamente igual a los estados del AFD que tenemos al inicio. Las transiciones van a ser exactamente igual y además vamos a añadir a nuestro nuevo autómata AFN epsilon que estamos construyendo un nuevo estado. Ese estado va a ser de no aceptación y vamos a llegar a él a través de una transición epsilon que vamos a sacar desde cada uno de los estados del nuevo autómata que estoy construyendo en dirección hacia este nuevo estado. Y con esto ya tendríamos un nuevo AFN epsilon. Formalmente sería de la siguiente manera. Vamos a definir que las transiciones nos llevan a los mismos estados que mi AFD y además estamos añadiendo transiciones epsilon que llevan de todos los estados que tenemos en el AFD hacia un nuevo estado a través de esta transición epsilon. Entonces, si tenemos un lenguaje que es aceptado por un AFD, ese lenguaje también es aceptado por algún AFN epsilon. Vamos a realizar el sentido inverso. En este caso tenemos que demostrar que dado un lenguaje AFN epsilon, entonces ese lenguaje es aceptado por algún AFD. Vamos a definir nuestro nuevo autómata, nuestro AFD que estamos construyendo, de la siguiente manera. Vamos a decir que el estado inicial de mi AFD va a ser la clausura con respecto a epsilon del estado inicial del AFN epsilon. También definimos al delta, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuestro delta va a partir desde el conjunto potencia del conjunto de los estados del AFN epsilon por el mismo alfabeto hacia el conjunto potencia del conjunto de estados de mi AFN epsilon de la siguiente manera. El delta de SA va a ser igual a la unión de los delta de mi AFN epsilon de P de A de todos los P que pertenecen a S. También definimos los estados finales para mi autómata finito determinista. Va a estar conformado por aquellos subconjuntos de la potencia de Q de E, tales que esos subconjuntos intersecados con los estados de aceptación del AFN epsilon es diferente del vacío. Una vez que ya hemos definido la construcción de nuestro autómata finito determinista, tenemos que probar que realmente el lenguaje
de este AFN epsilon es aceptado por el lenguaje de este AFD. Vamos a realizarlo por inducción. Tenemos que demostrar que la función de transición extendida del AFN epsilon desde el inicio con una palabra me lleva al mismo sitio que la función de transición extendida de mi AFD desde el inicio de mi AFD con la misma palabra. Si la palabra es la palabra vacía, entonces, por definición de la función de transición extendida para AFN epsilon, tenemos que desde Q0 con epsilon llegamos a la clausura de Q sub 0, que es el estado inicial. Por definición del delta extendido del AFD, tenemos la siguiente igualdad. Y esto a su vez, debido a la definición que hicimos líneas arriba, tenemos que es igual al delta extendido desde el estado inicial con epsilon. Por lo tanto, para la cadena vacía se cumple. Vamos a suponer ahora que x es igual a w de a, donde a pertenece al alfabeto. Por hipótesis inductiva, aceptamos que se cumple la siguiente igualdad. Ahora, lo que tenemos que demostrar es que se cumple para x. Y esto es igual, por definición de x, a reemplazarlo con WA. Ahora, por definición del delta extendido, tenemos la siguiente igualdad. Simplemente hemos separado el último símbolo. Esta parte de aquí la reemplazamos por la igualdad según nuestra hipótesis inductiva. Así que obtenemos lo siguiente. Estamos reemplazando. Ahora, gracias a la forma en cómo está construido nuestro autómata, podemos realizar la siguiente igualdad. Por lo tanto, tomando extremos, tenemos la siguiente igualdad. Esto debido a la definición de la función de transición extendida en el autómata finito determinista. Y como w de a es igual a x, entonces obtenemos esta igualdad. Y con eso hemos demostrado el teorema.